Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a adentrarnos en el capítulo número 10 y capítulo final del libro de Esther. Hemos llegado al final de este maravilloso libro que, aunque no menciona a Dios por ningún lado, vemos a personas espirituales como Esther y Mardoqueo que confían en Dios. Sí, el hecho de que Dios no se mencione no quiere decir que no sea un libro inspirado. Su contenido escatológico es indiscutible. Su mensaje es propicio para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin, que estamos siendo atacados por nuestras convicciones. Quizás la muerte de aquellas personas que atacaron a los judíos no era necesario que sucediesen, como no es necesario que nadie se pierda, pero muchos se van a perder por decisión propia. Habían dos decretos, decreto de muerte a los judíos y un decreto de defensa de los judíos contra sus enemigos. Entonces una persona inteligente, cuerda, dice, no, pero yo prefiero no meterme en este asunto. Lo más adecuado era el respeto, ¿sí? El respeto, la libertad religiosa. Y hoy en día, lamentablemente, que estamos viviendo en una sociedad de migrantes, los que somos migrantes, aprendimos una palabra nueva que tampoco debió haber existido, como es la xenofobia. La xenofobia es el desprecio de aquellas personas que no pertenecen a nuestra región o sector o nacionalidad. Xenofobia, porque tú eres de tal lugar, entonces todos son iguales que tú. Lamentablemente, yo que soy venezolano, que vengo saliendo de mi país, que me ha tocado que vivir en el extranjero como muchos otros venezolanos, otros se han quedado quizás deseando salir, pero no han podido por las circunstancias que viven, porque son las circunstancias los que hacen que las personas migren. No es el deseo de viaje, si es el deseo de viaje maravilloso, recorres el planeta. Pero lamentablemente las malas acciones y la actitud de muchos conciudadanos, ¿sí? Personas que son de mi mismo país, lamentablemente su mal testimonio ha hecho que todos seamos desacreditados. Así como ha habido judíos buenos, ha habido judíos malos. Así como ha habido en la historia personas buenas en diferentes países, también la ha habido malas en todos los países del mundo. Así como Adán y Eva tuvieron dos hijos y uno decidió hacer la voluntad del Señor, Abel, otro decidió hacer su propia voluntad y matar a su hermano. Hay de todo. Así como yo hoy día tengo 3 hijos, cuando ellos sean adultos y ya no vivan conmigo, ellos tomarán sus decisiones. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Pero todos tenemos la misma oportunidad para tomar decisiones según nosotros creamos que es la mejor decisión. Y Dios nos da 2 opciones: el camino ancho o el camino estrecho. El camino que lleva a la perdición, lo fácil, o el camino aparentemente difícil, que no lo es porque el Señor allana nuestro camino. Entonces nosotros hemos decidido obedecer a Dios y esperamos que eso se nos respete. Yo he decidido guardar el 4º mandamiento porque creo que Dios no se equivoca. Y yo espero que eso se me respete. Evidentemente yo voy a compartir lo que yo creo. Como otras personas creerán otra cosa y lo comparten. Pero a la final es un compartir. Cada quien decide lo que va a hacer. Dice entonces el capítulo 10 que el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y a las islas del mar. Toda la obra de su fortaleza, de su valor y el relato de cómo engrandeció a Mardoqueo están escritos en los anales de los reyes de Media y de Persia. Cómo engrandeció Asuero o Jerjes, que es el nombre real o el nombre con que se le conoce en la historia a Asuero, cómo engrandeció a Mardoqueo de la misma manera como el Padre Celestial nos engrandeció. Ya somos grandes a la vista de Dios. Humildes y sencillos en esta tierra, respetuosos. Mardoqueo siguió siendo respetuoso de todo el mundo. Mardoqueo no se llenó de ego por tener una responsabilidad como no lo hizo José y no lo hizo Daniel. Nosotros tenemos seguridad en este momento de salvación. Tiene que haber seguridad de salvación. Yo recuerdo cuando era muy joven, estaba en mi primer año de ministerio y me tocó que ir a la ciudad de Caracas a evangelizar. Estaba yo muy novato, muchachito. Tendría yo como unos 19 años en aquel entonces. Y alguien me preguntó directamente, desafiante, ¿es usted salvo? Y yo no supe qué responder porque había muchas cosas que a esa edad yo no entendía.
Y yo pensaba que expresar seguridad de salvación estaba mal. Porque como uno tiene errores y uno tiene cosas que cambiar y está en ese proceso de santificación, yo respondí, no lo sé, yo no sé si seré salvo. Pero a esta altura de mi vida yo quiero decirles, hermanos, que he aprendido a confiar en el Señor y a tener seguridad de salvación. Por la gracia de Dios, somos salvos. Solo que debemos conservarnos en esa salvación. ¿Y cómo nos conservamos en la salvación? Pues con la ayuda del Espíritu Santo, siendo obedientes a los mandamientos. Tú hoy debes tener seguridad de salvación. Mardoqueo estaba en un puesto de responsabilidad y tenían que entender que estaba en un puesto de responsabilidad. Ya no era el portero de la esquina. Seguía siendo humilde, seguía siendo respetuoso, pero ahora con una autoridad que se le había otorgado. Tú y yo tenemos autoridad. El libro de Apocalipsis dice que el Señor nos dará autoridad sobre las naciones. Tú no puedes estar tambaleando y dudando de que realmente lo que tú has creído es la verdad presente. No puedes dudar. A veces evitamos decir algunas cosas o mencionar algunas cosas para evitar la controversia, pero la verdad hay que decirla. Y en el mensaje de los tres ángeles, que por cierto, el mensaje de los tres ángeles lo estamos estudiando en el segundo trimestre de este año 2023, el mensaje de los tres ángeles en la guía de estudio de la Biblia, que les recomiendo que la estudien todos los días y sigan repasando. El mensaje de los tres ángeles tiene 2 de esos mensajes, son en alta voz, a viva voz. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y decía a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá el vino de la ira de Dios. Hay mensajes que se deben decir con voz pública, directa, y como dicen algunos por allí, sin pelos en la lengua, tal cual como son. Pero en cuestión de religión, de iglesia, a veces hay que ser un poco más delicado. Por eso es que yo no menciono aquí la iglesia. Y si hago una mención general, no específica. Porque cada quien va a defender su propia iglesia. El que nació católico va a defender el catolicismo. El que nació pentecostal va a defender el pentecostalismo. Los que nacimos o los que nos hemos criado con la bendita esperanza del regreso del Señor Jesús, por lo menos yo me llamaría adventista, porque yo espero la venida de Cristo. Todo aquel que espere la venida de Cristo es un adventista. Pero decir a veces la palabra como tal, como quizás decir judío en el pasado, era signo de desprecio. Pero el testimonio de Mardoqueo mostró que realmente los judíos tenían una perspectiva diferente de la vida porque estaban viviendo de acuerdo al plan de Dios, por lo menos un pueblo remanente. Y si otros en el pasado han cometido errores, tenemos que saber que también en el pasado ha habido fieles. Por eso yo quiero recomendarles este libro que se llama El Gran Movimiento Adventista. Lo tengo en físico y en digital. Para los que viven fuera de Colombia se los puedo obsequiar en digital. Para los que están en Colombia se los puedo ofrecer en físico para que lo tengan en físico. El Gran Movimiento Adventista. Cuán importante es conocer la historia de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mardoqueo sabía de dónde venía, conocía sus raíces, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, entendía también los errores de su pueblo pasado. Y como él decidió ser diferente, Dios lo engrandeció. Dice el versículo número 2, Mardoqueo fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bien de su pueblo y la paz de todos sus descendientes. Hermanos, yo sé en quién he creído. Yo quiero terminar este libro de Esther y lo voy a hacer por primera vez. Yo me siento orgulloso, feliz de haber llegado al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Otros podrían decir, ¿por qué no se hace judío si el pueblo judío es el pueblo escogido? Todos los seres humanos en este mundo, todos los seres humanos, todos tienen la oportunidad de salvación. Solo que algunos tienen más responsabilidad que otros. Unos tienen más luz que otros. Yo quiero terminar este libro de Esther con el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 12. Daniel, capítulo 12.
porque no podemos terminar este libro de Esther sin tener un mensaje escatológico adecuado. Cuando lleguemos al libro de Daniel lo vamos a analizar en más detalle. Pero hoy yo quiero culminar este libro mostrando lo que dice el libro de Daniel para el tiempo del fin, para ti y para mí. Dice el versículo número 1 de Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. ¿Protegió Dios a su pueblo en los tiempos de Esther y Mardoqueo? Claro que sí. ¿Hubo tiempo de crisis? La hubo como la hay el día de hoy. Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, porque Dios tiene un registro de todos sus fieles. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán con el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Los sabios resplandecerán, los que enseñan la justicia. Dios nos ha colocado en un sitio de responsabilidad para decirlo al mundo, para proclamarlo al mundo, proclamar el mensaje de la verdad presente. Tú y yo somos responsables de presentar al mundo esta verdad que hemos aprendido. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo viene pronto, que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, que los mandamientos están vigentes. Tú puedes estar en cualquier lugar y todos tenemos la oportunidad de ser un testimonio vivo. Yo, hermanos, pertenezco, y lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir más. Yo pertenezco a una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día. Que muchos adventistas del séptimo día han cometido errores, muchísimos, en el pasado y ahora, pero también ha habido muchos que han estado dispuestos, como los apóstoles y como los mártires del siglo II y III, estuvieron dispuestos a dar su vida para que el mensaje de la verdad presente pudiera llegar al mundo entero. Porque es parte del mensaje de los tres ángeles. En el libro de Apocalipsis, y quiero que me acompañen, estoy ampliando esta temática porque creo que es importante que lo sepamos al culminar el libro de Esther, que es un libro escatológico. Si ustedes me acompañan al libro de Apocalipsis, ya leímos Daniel 12, ustedes se darán cuenta que Dios tiene el control incluso de los momentos más adversos de nuestra vida. Apocalipsis, capítulo número 10. Capítulo número 10 de Apocalipsis. Dice el versículo número 1, vi descender del cielo a otro ángel poderoso envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus piernas como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, dice Juan, pero una voz en el cielo dijo, sella, lo que dijeron los 7 truenos no los escribas. Y es lo mismo que Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12. Si usted sigue leyendo Daniel 12, se dará cuenta que Daniel recibe un mensaje y él no lo entiende, y Dios le dice, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, pero la ciencia aumentará. Y dice todo el capítulo 10 que Juan tomó el librito, ese librito que estaba en la mano de aquel con un pie en la tierra y un pie en el mar, y lo comió, y ese librito fue dulce a la boca, pero amargo al vientre. Y cuando ese vientre amargado estaba allí doliéndole, el Señor le dice en el versículo número 11, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, a naciones y lenguas. Es necesario que profetices otra vez. ¿Sabías tú que el pueblo adventista del tiempo del fin nació a través de un chasco? O por lo menos el chasco fue esa entrada para poder entender lo que antes en el pasado no se entendía. No se entendía. Y Dios dio nueva luz, y esa luz hay que enseñarla al mundo entero. Dios le dio una luz al pueblo judío. El Mesías ha de venir, y el Mesías vino. Dios le dio una luz a los apóstoles con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios le dio una luz a la iglesia de la Edad Media, en medio de la oscuridad. Había una iglesia dispuesta a predicar todo lo que estaba en la Escritura.
Dios le ha dado una luz al pueblo de Dios, o Dios le ha dado una luz a su pueblo en este tiempo del fin. Y esa luz es que sus mandamientos están vigentes y que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y en la parte final del santuario, el lugar santísimo, allí había un arca y en esa arca estaban los 10 mandamientos. Mardoqueo tenía la autoridad de Asuero para compartir sus convicciones, para respetar a los demás, pero lo principal era ser una luz. Hoy tú y yo somos una luz para todo el mundo. Vive de acuerdo a lo que Dios ha revelado a través de su palabra. No vivas porque otro lo dice, sino porque Dios te lo ha revelado. Y la revelación está aquí en las Sagradas Escrituras. De esta manera terminamos los libros históricos. Hemos repasado desde Génesis hasta el libro de Esther, todo el Pentateuco, todos los 12 libros de historia, y ha llegado el momento de empezar con los libros poéticos o sapienciales con el libro de Job. Así que quiero invitarles a que puedan suscribirse a este canal, lo que aún no lo han hecho, que formen parte de esta familia y juntos podamos seguir creciendo en lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Quiero invitarte al terminar este libro a orar, a poder darle gracias a Dios porque hemos completado 2 secciones intensas y emocionantes de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque hemos completado el libro de Esther y la segunda sección del Antiguo Testamento, los libros históricos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, porque tenemos una historia maravillosa que contar, historia de protección, cómo tú has guiado a tu pueblo en el pasado. Gracias, Padre, por cada uno de estos hermanos que nos han acompañado en estos 436 capítulos de la Biblia. Algunos han llegado ya después que habíamos por la mitad del camino, otros han comenzado desde el primer capítulo, otros van llevando la secuencia. Y estamos seguros que estas palabras no serán vacías. Aquí hay un testimonio para contar, aquí hay una luz al mundo, hay una fe que vivir. Y hay que ser perseverantes hasta que Cristo venga a buscarnos. Gracias porque tu amor es grande e indescriptible, pero lo aceptamos por fe y confiamos en tus promesas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No olvides dejar tus comentarios qué te ha parecido el libro de Esther y cómo te ha parecido todo este recorrido por estos 436 capítulos del Pentateuco y de los libros históricos. Mañana, si Dios nos los permite, aquí vamos a estar de nuevo para compartir juntos el inicio del libro de Job, el libro poético de Job, un libro sapiencial que muestra el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás y nosotros en el medio. Espero que eso también sea una bendición para ti, así que te espero a partir del día de mañana con el libro de Job. Bendiciones para todos.